Hay algo que la mayoría de los hombres nunca entienden sobre la atracción. El silencio puede cambiar por completo la dinámica emocional entre tú y una chica mucho más efectivamente que la atención constante. No porque el silencio sea un truco o un juego, sino porque el silencio expone la verdad. Cuando una chica te muestra inconsistencia, distancia o falta de interés genuino, seguir persiguiéndola solo disminuye tu valor ante sus ojos. Pero cuando te quedas callado con confianza, todo cambia. Ignorar a una chica no significa insultarla, faltarle al respeto ni actuar de forma infantil. Simplemente significa que te niegas a invertir demasiado esfuerzo cuando no hay recompensa. Significa que tienes suficiente autoestima para dejar de invertir energía en alguien que no la corresponde. Y esa decisión, esa retirada tranquila y controlada, es lo que desencadena una respuesta psicológica dentro de ella que las palabras jamás podrían crear. Cuando le prestabas atención constante, no tenía que pensar, no tenía que preguntarse, no tenía que adivinar cómo te sentías. Hacías que todo fuera predecible. La previsibilidad puede resultar cómoda, pero la comodidad mata la curiosidad, y la curiosidad es lo que alimenta la atracción. Así que, en el momento en que dejas de hacer lo que siempre hacías, su mente despierta. El ritmo al que se había acostumbrado se rompe. El patrón emocional del que dependía desaparece. De repente, ya no es ella quien te observa, sino quien se cuestiona a sí misma. ¿Cambió algo? ¿Siempre tuvo tanta confianza? ¿Por qué ya no lo intenta? ¿Está perdiendo el interés? Tu silencio se convierte en el mensaje más contundente que jamás hayas enviado. Y el poder de ese mensaje reside en que no anunciaste nada, no discutiste, ni te quejaste, ni intentaste hacerla sentir culpable. Simplemente diste un paso atrás, y dar un paso atrás la obliga a evaluar lo que realmente significaba tu presencia. Por eso el silencio se le mete en la cabeza. La mente humana no soporta las preguntas sin respuesta. Cuando siempre estabas disponible, ella tenía todas las respuestas, pero cuando retiras tu atención, creas un vacío emocional que ella no puede llenar fácilmente. Ese vacío se convierte en un espacio que su mente intenta constantemente comprender, y cuanto más tiempo exista ese espacio, más pensará en ti. Lo que hace esto aún más poderoso es que tu silencio comunica independencia emocional. Le estás demostrando, sin decir una palabra, que tu mundo no se derrumba porque ella actúe distante. Le estás demostrando que no vinculas tu autoestima a sus respuestas. Le estás demostrando que eres un hombre que se valora lo suficiente como para alejarse de cualquier actitud unilateral. Ese tipo de energía es poco común. Cuando una chica se da cuenta de que ya no es el centro de tu vida, empieza a replanteárselo todo. Se da cuenta de la atención que solías prestarle. Se da cuenta de las conversaciones que iniciaste. Se da cuenta del esfuerzo que nunca tuvo que ganarse. Y esa conciencia se transforma poco a poco en algo más profundo: aprecio. Porque nadie aprecia lo que nunca temió perder. Ignorar a una chica, cuando se hace desde una posición de fortaleza emocional, no la aleja. Le hace verte desde una distancia que nunca antes había considerado. Y desde esa distancia, tu valor se hace más evidente. El silencio no es vacío. El silencio es claridad. El silencio es poder. Y por primera vez empieza a sentirlo. La distancia hace algo que la atención constante nunca puede. Obliga a una chica a confrontar la verdad de lo que siente por ti. Cuando te alejas, cuando dejas de darle la energía que solía recibir, ella empieza a sentir la diferencia de una forma que no puede ignorar. Y esa diferencia se convierte en la chispa que lo cambia todo. La mayoría de los hombres temen la distancia. Creen que alejarse hará que los olvide o que siga adelante. Pero la realidad es la contraria. La distancia solo aleja a quienes nunca estuvieron realmente interesados. Cualquiera que haya sentido una pequeña conexión contigo sentirá tu ausencia mucho más profundamente que tu presencia. Porque la presencia es cómoda, pero la ausencia es perceptible.
Lo que hace poderosa la distancia es lo que sucede dentro de su mente. Empieza a pensar de maneras que nunca antes había hecho cuando siempre estabas disponible. Se da cuenta de cuánto espacio ocupabas en sus pensamientos diarios sin darse cuenta. Empieza a revivir conversaciones pasadas, a repasar cómo la hacías sentir y a comparar tu energía con la que recibe de los demás. Y por mucho que intente permanecer indiferente, el cambio en su interior se vuelve innegable. Puede que una chica no lo admita, pero mide tu importancia por cómo se siente cuando no estás. Cuando le dedicabas atención sin parar, nunca se imaginaba la vida sin ella, pero cuando das un paso atrás, se da cuenta de esa realidad y le golpea más de lo que crees. Se da cuenta de que tus mensajes dejaron de llegar. Se da cuenta de que ya no eres el primero en escribir. Se da cuenta de que no reaccionas a todo lo que publica. Y poco a poco, algo dentro de ella empieza a tensarse, la sensación de que podría estar perdiendo algo que antes le daba seguridad. Ese sentimiento es el detonante, porque en el momento en que una chica siente que está perdiendo el acceso a ti, empieza a valorarte más. No porque de repente se haya vuelto sensible, sino porque la naturaleza humana siempre reacciona con fuerza ante la posibilidad de perder lo que antes parecía garantizado. Tu distancia introduce incertidumbre, la incertidumbre introduce curiosidad, la curiosidad introduce atracción emocional y la atracción emocional es el comienzo de la atracción. Empieza a preguntarse qué haces con tu tiempo ahora. Empieza a preguntarse si te interesa a alguien más. Empieza a pensar si te subestimó. Empieza a preguntarse por qué pareces estar perfectamente bien sin su atención. Y esa pregunta por sí sola es suficiente para cambiar por completo su perspectiva, porque nada es más atractivo que un hombre que no se derrumba cuando una mujer se distancia. Tu distancia demuestra fuerza, demuestra disciplina, demuestra independencia emocional, y no importa qué tipo de chica sea, segura, tímida, dominante, reservada, toda mujer responde a un hombre que se respeta lo suficiente como para dar un paso atrás cuando no se le valora. La distancia también tiene un efecto sutil, pero increíblemente importante. Restablece la dinámica. Antes, ella podría haberse sentido en control. Sabía que podía llamar tu atención cuando quisiera. Sabía que responderías rápidamente. Sabía que tomarías la iniciativa. Pero ahora esa comodidad se ha ido. Esa seguridad se ha resquebrajado. Y cuando una chica siente que ya no te tiene en su bolsillo, empieza a replantearse su papel en la conexión. En lugar de ser ella quien te evalúa, se convierte en quien se evalúa a sí misma. Empieza a pensar, quizás fui demasiado fría, quizás merecía más esfuerzo, quizás no debía haber dado por sentado su atención, quizás lo juzgué mal. Estos pensamientos no aparecen cuando la persigues, aparecen cuando te detienes. La distancia crea un cambio psicológico que ella no puede controlar. Y una vez que comienza, la dinámica de atracción poco a poco empieza a cambiar a tu favor. No porque la hayas manipulado, sino porque finalmente le diste el espacio para ver tu verdadero valor. Uno de los efectos psicológicos más fuertes de ignorar a una chica no es lo que dejas de hacer, sino lo que su mente empieza a hacer por sí sola. Cuando te quedas en silencio, cuando dejas de darle explicaciones, cuando dejas de perseguirla o tranquilizarla, creas un vacío. Y la mente humana no tolera los espacios vacíos, hará lo que sea necesario para llenarlos. Aquí es donde las cosas empiezan a cambiar internamente para ella. No por lo que dices, sino por lo que ella imagina. En el momento en que dejas de darle acceso constante a tus pensamientos y emociones, se ve obligada a interpretar tu silencio, y la interpretación lleva a la proyección. Empieza a proyectar sus propios miedos, expectativas, deseos e inseguridades en el espacio que dejaste atrás. Si antes te tomaba a la ligera, tu silencio crea contraste. Si creía entenderte, ahora no está segura. Si asumía que siempre estarías ahí, tu silencio rompe la ilusión. Lo que sucede después es sutil pero poderoso. Su mente se convierte en tu voz.
Empieza a revivir momentos pasados contigo, analizando cosas que antes ignoraba. Puede que piense en un cumplido que le hiciste, una conversación en la que la escuchaste atentamente o algo que dijiste que insinuó tu valor, pero que en ese momento no internalizó. Ahora, con el silencio amplificando cada recuerdo, tus acciones pasadas cobran más fuerza. Y aquí está lo interesante. El cerebro exagera aquello que no comprende del todo. Cuanto menos revelas, más se expande su imaginación. Cuanto menos te comunicas, más interpreta. Cuanto menos predecible eres, más complejo te percibe. Por eso el silencio crea una sensación de misterio sin que intentes ser misterioso. Empieza a preguntarse qué significa tu silencio. ¿Es fuerza? ¿Es pérdida de interés? ¿Es un cambio de estándares? ¿Es crecimiento personal? ¿Es alguien nuevo? La cuestión es esta. Ella ya no sabe y no saber la hace pensar con más profundidad que tus palabras. Otro aspecto subestimado del silencio es el contraste. Tu presencia antes se mimetizaba con el entorno porque ella siempre la tuvo, pero ahora que has dado un paso atrás, ella tiene algo con qué comparar esa antigua dinámica, y la comparación no le resulta cómoda, le muestra lo que solía tener sin esfuerzo y cómo se siente ahora que ya no lo tiene. Esta constatación no genera tristeza al principio, sino conciencia. Conciencia de que tu presencia tenía valor emocional, conciencia de que tu energía no era común, conciencia de que aportabas algo que la mayoría de los hombres no aportan: estabilidad, atención, constancia y esfuerzo. Estas comprensiones se forman lentamente, a menudo sin que ella se dé cuenta conscientemente, pero crecen. Y a medida que crecen, comienza algo más: la reflexión. Ella empieza a pensar no en ti, sino en sí misma, en lo que hizo, cómo respondió, qué pudo haber malinterpretado y cómo podría haberte tratado de otra manera. Muy pocas cosas hacen que alguien reflexione sobre su comportamiento con tanta intensidad como perder el acceso a algo significativo. Tu silencio se convierte en una lección, no porque pretendieras enseñarla, sino porque la mente humana se autoenseña ante la incertidumbre. También hay otro efecto psicológico en juego: la comparación con otros hombres. Cuando dejas de darle energía, ella naturalmente compara cómo la tratan otros hombres con cómo la tratas tú. Nota la diferencia en profundidad, intención y esfuerzo. Tu silencio resalta la superficialidad de los demás. Esta comparación ocurre automáticamente y a menudo eleva tu valor sin que tú muevas un dedo. Finalmente, el silencio le da algo que no puede conseguir en ningún otro lugar: espacio para extrañarte. Las personas no pueden extrañar lo que nunca se aleja. No pueden sentir la ausencia de lo que nunca se va. No pueden apreciar lo que siempre tienen. Ignorarla crea la única condición bajo la cual ella puede redescubrir tu valor por sí misma, a través de sus pensamientos, no de tus palabras. Y una vez que su mente comienza a llenar el silencio, la atracción comienza a formarse desde adentro hacia afuera. Uno de los efectos menos comprendidos de ignorar a una chica es la rapidez con la que la mente empieza a reestructurar recuerdos cuando alguien ya no es fácilmente accesible. Cuando estabas presente, ella lo veía todo: lo bueno, lo ordinario e incluso las cosas que no apreciaba. Pero una vez que te alejas, su percepción cambia. Su mente empieza a filtrar lo innecesario y a destacar lo significativo. Aquí es donde comienza la idealización. La idealización empieza silenciosamente. No piensa de repente que eres perfecto. En cambio, la mente empieza a revisitar las partes de ti que destacaron: el tono de tu voz, la calma en tus respuestas, la forma en que escuchabas, las pequeñas cosas que decías, tu comportamiento. Estos detalles forman la base de cómo empieza a recordarte, aunque nunca los haya apreciado antes. La psicología humana tiene una tendencia: cuando algo se va, la mente recuerda primero sus mejores momentos.
Quizás recuerde la vez que mantuviste la calma cuando ella estaba en un estado de caos. Quizás recuerde cómo tu presencia la hacía sentir centrada. Quizás recuerde cómo entendías cosas que no tenía que explicar. Quizás recuerde lo fácil que era hablar contigo comparado con otros. Estos recuerdos cobran fuerza porque el silencio los amplifica. Tu ausencia elimina distracciones. Tu distancia da espacio para la reflexión. Tu tranquilidad le permite a su mente reconstruir la versión de ti que ahora nota que falta. La idealización también ocurre porque al cerebro le disgusta la incertidumbre. Cuando no sabe qué piensas, llena los vacíos con los recuerdos más fuertes que tiene. Y si sus mejores experiencias contigo eclipsan a las peores, esas se convierten en las que se aferra. Pero aquí está la parte más interesante. La distancia cambia su forma de evaluar a los demás hombres que la rodean. De repente empieza a comparar. No solo conscientemente, también inconscientemente. Compara cómo otros hombres escriben con cómo solías hacerlo tú, cómo hablan comparado con cómo hablabas tú, cómo reaccionan emocionalmente comparado con cómo manejabas las situaciones, cómo demuestran interés en comparación con tu enfoque tranquilo y controlado. La mayoría de los hombres a su alrededor pueden parecer demasiado entusiastas, demasiado impresionados, demasiado emocionales, demasiado disponibles, e incluso si son atractivos, les falta algo, la profundidad que tú demostraste. Esta comparación no se trata de competencia, se trata de perspectiva. Tu silencio le permite experimentar el mundo sin tu energía, y la ausencia de tu energía crea un nuevo estándar. Te conviertes en el punto de referencia silencioso con el que ella mide a los demás. La idealización también crece porque el silencio te hace impredecible. La previsibilidad hace que las personas se sientan seguras, pero la imprevisibilidad las hace sentir intrigadas. Y la intriga es uno de los detonantes emocionales más fuertes en la atracción. Cuando no estás segura de cómo te sientes, qué estás haciendo o cuál es tu postura, naturalmente te asigna más valor porque su mente vuelve constantemente a ti. Otra razón que se pasa por alto es que la idealización crece porque el silencio protege tu imagen. Cuando no interactúas constantemente con alguien, no puedes cometer nuevos errores ante sus ojos. No puedes decir nada malo. No puedes mostrar inseguridad. No puedes parecer necesitada. No puedes sobreexplicar ni debilitar tu postura. Tu ausencia congela su última impresión, y si esa impresión fue fuerte, respetuosa, segura o significativa, se magnifica con el tiempo. Por eso muchos hombres, sin querer, sienten más atracción al alejarse que al perseguirla. La distancia permite que tus mejores cualidades afloren a su memoria, mientras que tus defectos se desvanecen en un segundo plano. Y cuanto más se prolonga esta idealización, más empieza a sentir algo inesperado, anhelo. No anhela tu atención, sino la versión de sí misma que era cuando interactuaba contigo, la versión de sí misma que se sentía vista, tranquila, comprendida o desafiada, la versión que se sentía emocionalmente estimulada de una manera que otros no la hacen sentir. Este anhelo no se trata de que se lo recuerdes, sino de que ella lo comprenda por sí misma. Ese es el verdadero poder de la distancia controlada. No solo hace que te extrañe, hace que extrañe lo que sentía por ti, y nada crea una atracción emocional más fuerte que eso. Si las partes anteriores explicaron cómo el silencio afecta sus emociones, pensamientos y recuerdos, esta última parte explica algo aún más poderoso. Cómo ignorarla afecta su ego y por qué eso se convierte en el último empujón que la impulsa a perseguir, replantearse o regresar. La mayoría de los hombres subestiman la influencia del ego en la atracción. La atracción es emocional, sí, pero el ego determina la urgencia con la que alguien reacciona. Cuando te alejas, no solo estás retirando tu atención, estás eliminando algo que ella no sabía que importaba para su identidad, tu validación. Toda chica, por muy segura, organizada o emocionalmente inteligente que sea, lleva una parte de su ego que quiere sentirse deseada, querida y elegida. Tu atención solía alimentar eso, aunque no lo demostrara, aunque fingiera indiferencia,
aunque actuara como si tuviera opciones. Tu interés le daba una sensación de control, la sensación de que podía tenerte si quisiera. Cuando la ignoras, esa percepción de control se fractura. Al principio, puede que lo ignore, puede que se diga a sí misma que no le importa, incluso puede que intente convencerse de que no le inmuta, pero el ego no responde de inmediato, responde gradualmente y con fuerza. El ego empieza a hacerse preguntas que ella no puede silenciar. ¿Por qué ya no se esfuerza? ¿Lo perdí? ¿Ya no importo tanto como pensaba? ¿Alguien más le presta la atención que yo recibía? Estas preguntas atacan algo más profundo que la emoción, atacan la identidad, porque de repente ya no estás segura de su lugar en tu vida, y esa incertidumbre presiona al ego con más fuerza que cualquier otra cosa. Tienes que entender algo. Una chica puede aceptar que a un hombre nunca le haya gustado, puede aceptar que nunca se haya desarrollado una conexión, puede aceptar que las cosas simplemente no hayan funcionado. Pero lo que al ego le cuesta aceptar es la idea de que un hombre que una vez la valoró ya no lo hace. Tu silencio la obliga a afrontar esa posibilidad, y esa posibilidad hiere más su ego que su corazón. El corazón puede ser paciente, lento y emocional. El ego es inmediato, reactivo y defensivo. Por eso, ignorarla suele desencadenar comportamientos inesperados. Podría empezar a revisar tus redes sociales más que antes. Podría preguntarles a amigos en común sobre ti. Podría publicar cosas para llamar tu atención. Podría volverse repentinamente más amable, más curiosa o más disponible. Podría incluso intentar provocar una reacción solo para sentir que todavía te importa. Nada de esto significa necesariamente que esté enamorada. Significa que su ego no puede aceptar la idea de que está perdiendo influencia sobre un hombre que una vez se preocupó por ella. Pero aquí está la clave. El verdadero cambio ocurre dentro de su autopercepción, no dentro de la tuya. Tu silencio la obliga a ver la diferencia entre cómo se comportó y lo que realmente esperaba. Expone sus suposiciones, pone a prueba su confianza, la confronta con la posibilidad de haber juzgado mal tu valor y la obliga a cuestionarse si cumplió con su parte. Este conflicto interno crea tensión emocional, y la tensión emocional es la base de la reinversión. Cuando una chica siente tensión por haber perdido a un hombre, instintivamente se vuelve más consciente de él, más curiosa, más reflexiva, más motivada. Esto no significa que debas ignorarla para siempre. Ignorarla no es la relación, es el reinicio, es la recalibración la que recupera el equilibrio. Al alejarte, cambias la dinámica del esfuerzo unilateral al interés mutuo. Dejas de ser predecible, dejas de ser una opción, empiezas a ser una presencia que ella no puede comprender del todo, y ese misterio por sí solo aumenta tu valor. La verdad es simple, no atraes a una chica persiguiéndola. La atraes convirtiéndote en un hombre cuya ausencia se siente con la misma intensidad que su presencia. Ignorarla no es poder. El amor propio que se esconde tras ignorar a una chica es el poder. Cuando mantienes esa energía, su ego responde, su mente reacciona y sus emociones se despiertan. Y esa es la psicología secreta de ignorar a una chica.